Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal Resolviendo Matemáticas. En el video de hoy vamos a resolver un ejercicio en donde tenemos que aplicar la ley de enfriamiento de Newton. Bueno, pues antes de empezar el problema les quiero contar que ya hemos hecho otro parecido a este utilizando la ley de enfriamiento de Newton. Si quieren verlo, hagan clic en el enlace que está apareciendo ahora mismo. Este problema nos dice que un cadáver es encontrado en una nave industrial que está a una temperatura constante de 20 grados centígrados. En el momento de ser encontrado, la temperatura del cadáver era de 35 grados. Al cabo de una hora, su temperatura ha descendido a 34. Suponiendo que en el momento de la muerte la temperatura del cuerpo era de 37 grados y que se cumple la ley de enfriamiento de Newton, calcular a qué hora se produjo la muerte. Lo primero que vamos a hacer es escribir los datos que nos da el problema. Vamos a llamar T mayúscula a la variable temperatura y T minúscula a la variable tiempo. Nos dicen que la nave industrial está a una temperatura constante que vamos a llamar T sub A igual a 20 grados centígrados, que en el momento de ser encontrado, o sea, en el tiempo que vamos a denominar T igual a 0, la temperatura del cadáver era de 35 grados centígrados, al cabo de una hora a 34 grados centígrados, y suponiendo que en el momento de la muerte la temperatura del cuerpo era de 37 grados, y que se cumple la ley de enfriamiento de Newton, calcular a qué hora se produce la muerte. Entonces, aquí ya el propio problema nos está diciendo que tenemos que utilizar la ley de enfriamiento de Newton. Y recuerden que esta nos dice que la variación de la temperatura de un cuerpo es directamente proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y el medio ambiente. Recuerden que cuando nos están hablando de una variación o de una velocidad o de una tasa, nos están hablando de una derivada. En este caso, nos están hablando de la variación de la temperatura con respecto al tiempo. Y nos dicen que, según la ley de enfriamiento de Newton, dicha variación es proporcional, siendo K la constante de proporcionalidad, a la diferencia de temperaturas entre la temperatura ambiente y la temperatura del cuerpo. Siendo T sub A, ya sabemos, la temperatura ambiente, que vamos a considerar como constante, y T, la temperatura del cuerpo en un momento determinado. Como ya deberíamos saber, esto representa una ecuación diferencial y que al resolverla nos daría esta función, que es la que se conoce como la ley de enfriamiento de Newton, que es la función o la fórmula que tenemos que utilizar para resolver este tipo de problemas. Nosotros aquí vamos a hacer una tarea extra, que es precisamente la de resolver esta ecuación diferencial para que ustedes vean por qué llegamos a esta función solución. Creo que es interesante. Sin embargo, esto no es obligatorio para resolver este tipo de problemas. Simplemente con que ustedes sepan por teoría que tienen que utilizar esta formulita ya es suficiente. Esta ecuación diferencial es muy sencilla de resolver. La vamos a resolver por separación de variables. A la izquierda vamos a poner todos los términos relacionados con la T mayúscula, con la temperatura, y a la derecha los términos relacionados con el tiempo, que en este caso es solamente uno, ¿no? De T. Una vez hemos hecho esto, integramos y nos daría que esto es igual al logaritmo de T sub A menos T igual a K por T más una constante C. Como a nosotros nos interesa despejar esta T, porque estamos buscando una función que nos describa cómo varía la temperatura de un cuerpo, en este caso del cadáver con respecto al tiempo. Entonces vamos a despejar esa T y para eso tenemos que quitarnos de encima este logaritmo neperiano. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando su función inversa. Si ustedes resuelven y simplifican esta función, van a llegar entonces a esta solución, que conocemos como la ley de enfriamiento de Newton. En este tipo de problemas siempre vamos a tener que hallar cuál es la constante K, la constante de proporcionalidad, y esta constante C mayúscula, para que así podamos tener la función que describe cómo varía la temperatura en función del tiempo. Una vez hemos hecho esto, pues entonces ya podemos responder las preguntas que nos pide el problema. Así que empecemos calculando la constante de proporcionalidad. No se les olvide que la constante de proporcionalidad es una relación o razón constante entre diferentes magnitudes, en este caso, entre la temperatura y el tiempo. Y esos datos que conocemos los vamos a sustituir en la ecuación de la ley de enfriamiento de Newton. Así que tendríamos por un lado 34 igual a 20 más C por E elevado a K sub 1. Lo único que hemos hecho es sustituir estos dos datos en la ecuación. La temperatura es 34, 20 no se les olvide que es la temperatura ambiente, C es desconocida por el momento, por E elevado a K por 1, siendo 1 el valor que corresponde a una hora.
Y hacemos esto mismo con el otro dato que conocemos, por lo que nos quedaría la fórmula como 35 igual a 20 más c por e elevado a k sub 0. Si nosotros pasamos este 20 al otro lado, nos quedaría 34 menos 20, o sea, 14, igual a c por e elevado a k, 1 por k es k, y abajo tendríamos 35 menos 20, 15, igual a c por e elevado a 0. K por 0, pues 0. Y ahora vamos a calcular la relación entre ambas ecuaciones. Por supuesto, la constante se cancela, se simplifica. Ya sabemos que e elevado a 0 es igual a 1, ¿no? Pero bueno, de todas maneras les digo, aquí podríamos aplicar una de las propiedades de las potencias, que es escribir esta razón de esta manera. E elevado a k menos 0, que es igual a e elevado a k. Sobre todo es importante aplicar la propiedad cuando se encuentren con problemas en donde e sea diferente de 0. Y como tenemos que despejar esta k, pues lo que vamos a hacer es aplicar el logaritmo neperiano para podernos quitar esta función, esta e de encima, por lo que nos quedaría que k va a ser igual al logaritmo neperiano de 14 entre 15. Si ustedes hacen esa operación, les va a dar que k es aproximadamente igual a menos 0,070. Es importante que recuerden que para que se cumpla la ley de enfriamiento de Newton, la constante k debe ser negativa. Y eso también les da una pista de si están haciendo bien o no el problema. Si por alguna razón la k les diera positivo, estarían fallando en alguna operación. Una vez ya tenemos la constante k, vamos ahora a hallar la constante c mayúscula. Y para eso también vamos a utilizar los datos que nos da el problema o las condiciones iniciales del problema. Para calcular esta c podemos utilizar o bien este dato o bien este dato, sustituirlo en la fórmula y despejar la constante, pero por simplificación de operaciones utilizamos es este dato que es el que tiene un valor 0. Así que sustituyendo en la fórmula nos quedaría de esta manera. Despejando, pasamos el 20 al otro lado, 35 menos 20 sería 15. 15 es igual a c por e elevado a menos 0,070 por 0. Obviamente, al multiplicar el exponente por 0, pues esto queda e elevado a 0, que ya sabemos que es 1, y por lo tanto c es igual a 15. Entonces ya tenemos por fin la fórmula completa que nos describe cuál va a ser la variación de la temperatura con respecto al tiempo del cadáver que hemos encontrado en la nave industrial. Ahora sí estamos listos para contestar la pregunta. Sustituimos esta t por 37 y vamos a despejar esta t. Bueno, aquí tenemos la ecuación, vamos a despejar la t. Bueno, esto lo vamos a resolver rápido porque es una ecuación normal. Primero vamos a pasar el 20 al otro lado de la ecuación, 37 menos 20 es 17, igual a 15e por la constante k por t. Ese 15 lo vamos a pasar dividiendo al otro lado, por lo que la ecuación nos quedaría de esta manera. Y recuerden que para despejar esta t, pues tenemos que quitarnos de encima esta función exponencial, así que vamos a utilizar su función inversa, que es el logaritmo neperiano. Por lo tanto, sabemos que t va a ser igual al logaritmo neperiano de 17 entre 15, todo esto entre menos 0,070. Haciendo esa operación nos daría que el tiempo es aproximadamente igual a 1,79 o lo que es lo mismo, 1 hora y 47 minutos. Esto quiere decir que el cadáver falleció hace 1 hora y 47 minutos aproximadamente.